Bueno, muy bien, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional. Estrenamos programa de actividades del mes de octubre con la celebración de este evento de la Noche de los Libros, a la que el museo se suma una vez más. Yo creo que ya llevamos como unos 4 años celebrando juntos esta noche. En esta ocasión, además, es una doble celebración, ya que contamos con dos muy conocidos escritores, Juan Eslava Galán y Javier Sierra, que nos acompañan en esta mesa. Ambos van a dialogar sobre su experiencia como narradores, el proceso creativo de sus novelas, sus intereses, sus proyectos de futuro. Y aunque no necesitan presentación, pero unas breves líneas sobre su trayectoria. Juan Eslava Galán es licenciado en Filología Inglesa, doctorado por la Universidad de Granada con una tesis sobre historia medieval. Luego amplió estudios en el Reino Unido, en Bristol, y fue alumno y profesor en la Universidad de Aston en Birmingham. Cuando regresó a España ganó las oposiciones a cátedra de inglés, de educación secundaria. Fue profesor de bachillerato durante 30 años, una labor que fue simultaneando con la escritura de novelas y ensayos de tema histórico. Ha ganado muchos premios, entre otros El Planeta en 1987 con En busca del unicornio, el Ateneo de Sevilla en 1991 con El comedido Hidalgo, el Fernando Lara y el Premio de la Crítica Andaluza de 1998 por Señorita. Sus obras se han traducido a numerosos idiomas y también es autor de diversos ensayos. Javier Sierra, por su parte, hace ya más de 20 años decidió buscar respuestas a grandes preguntas a través de la escritura. Él es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Y desde entonces, ha publicado 11 obras, la última, la 12ª, asegura que es la más especial de todas. Tras obtener el Premio Planeta en el 2017, con El fuego invisible, es el único autor español cuyas novelas han llegado al top 10 de los más vendidos en Estados Unidos. Javier Sierra se enfrenta ahora al gran desafío del origen de la vida en El mensaje de Pandora, que se lee como una revelación, un relámpago en mitad de la noche casi, ¿no? Es autor de obras tan populares como La cena secreta, El maestro del Prado, La dama azul o El ángel perdido. Y su literatura se lee en numerosísimos países. Es hijo predilecto de su ciudad natal y la Biblioteca Pública de Teruel, en la que se custodia su legado como escritor, como periodista y director de series de televisión recientes como Otros mundos. Y nada, yo no quiero robarles tiempo, sino dejar todo el tiempo necesario para este diálogo y esta conversación. Luego, al final de la mesa redonda, del diálogo, van a firmar libros junto a la tienda del museo arriba, que hay unas mesas, así que también tendrán oportunidad de acercarse a ellos. Y ya sin más les cedo la palabra cuando queráis. Yo me voy a sentar, así dejo más libre la mesa y no hay problema con la mascarilla. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Primero de todo, bienvenidos a este acto de la Noche de los Libros en un lugar tan especial como el Museo Arqueológico Nacional. Juan y yo estamos de celebración porque de alguna manera este año se cumplen 70 del Premio Planeta, del premio que los dos compartimos. Él lo ganó 30 años antes que yo. Yo soy más nuevo en estas lides. Si estuviéramos en la Edad Media, yo sería su aprendiz. O sea, él tendría su taller, sería el maestro y yo sería su aprendiz. Bueno, ya te habría dado el oficial. El mayorazgo, ya serías oficial y tendrías tu propio taller. Pero está bien. Bueno, hay que decir que somos amigos desde hace
30 años. Entonces, él era muy joven. Y que hemos compartido aventuras arqueológicas y que, hombre, yo creo que aunque hablemos de libros, también debería ser, ya que estamos aquí, la Noche de las Piedras. Desde luego. Porque nosotros tenemos una gran relación con la arqueología. ¿Qué te parece si empezamos hablando de nuestra relación con la arqueología y luego ya pasamos a los libros? Bueno, la tuya es fascinante porque tú has estado trabajando, excavando. Tú has estado en los lugares que no creeríais. Así que, por favor. Bueno, mi relación con la arqueología tiene que ver con ese intento frustrado una y otra vez de ser Indiana Jones, ¿no? Yo ya sé que esto, en fin, entre los arqueólogos está mal visto porque ninguno lleva pistola ni sabe manejar el látigo, pero esa sensación de aventura que hay detrás de la exploración del pasado siempre me ha fascinado. Lo más lejos que me ha llevado, digamos, mi interés por la arqueología fue a finales de la década de los 90 en Cuzco, en Perú, a investigar con un equipo de arqueólogos los túneles que supuestamente existían y que encontramos con radar de suelo y la tecnología que empezaba en aquella época, que supuestamente existían y que conectaban el convento de Santo Domingo de Cuzco, antiguo Coricancha de los incas, con Sacsayhuamán, que está a 1,5 kilómetros, un poquito más alto en las montañas de Cuzco. Se supone que en esa red de túneles fue donde Atahualpa, cuando vio llegar a los españoles con Pizarro a la cabeza, escondió el famoso oro sagrado de los incas y lo escamoteó, desde luego, a la voracidad de nuestros antepasados, ¿no? Encontramos esos túneles, no encontramos ni rastro del oro perdido de Atahualpa, pero fue una aventura fascinante que a los pobres dominicos les hizo sufrir durante muchos meses porque tuvimos que levantar el suelo de la iglesia, del convento de Santo Domingo, que estuvo impracticable un tiempo. Y esa es mi aproximación, digamos, más íntima. Luego he acompañado a excavadores en Egipto, en otras latitudes, pero donde yo he podido mover tierra con mis propias manos fue ahí hace ya mucho tiempo. Bueno, la mía es más casera. Yo nunca he excavado en el extranjero, ni al extranjero he ido como viajero interesado por la arqueología, a los museos y eso. Pero aquí, cuando tenía 16 años, yo pasaba mis horas en el Museo Arqueológico de Jaén, que entonces empezaba a despuntar, y al final me cogieron, me llevaban a unas cuantas excavaciones y tengo un muy buen recuerdo de haber excavado durante varios años, haber excavado, por ejemplo, una villa romana, donde, al contrario que tú, en ese sitio, en los túneles, nosotros sí encontramos monedas. ¿Ves? Sí, de bronce, una villa romana con un estrato de cenizas como de 1/4, quiere decir que los bárbaros la habían quemado, y porque las monedas eran inmediatamente anteriores a la llegada de los bárbaros, y nada, y no encontramos ninguna otra cosa. Eso y alguna huesa de caballo dentro de las cuadras. Así es que, pero bueno, en cualquier caso yo sigo fascinado por la arqueología e incluso he intentado, como tú haces con tus libros, he intentado aplicarla, mis conocimientos sobre los iberos o íberos, de las dos maneras se puede decir. Pero los arqueólogos dicen iberos para distinguirlo y yo obviamente, como quiero ser arqueólogo, soy ibero. Pues plasmé lo que sabía de los iberos en un libro, en el libro este de... nunca me acuerdo de los títulos, pero Rey Lobo. Bueno, tienes otro que es un ensayo sobre los iberos. Y un también. ensayo, sí. Los iberos, sí. Los españoles como fuimos. En Eso realidad no eran españoles, no existían españoles entonces, pero bueno, el título intenta atraer al lector para que lo compre, ¿no? Juan no lo dice porque es muy, en fin, en ese sentido es tímido, aunque no lo parezca, pero él ha hecho mucho trabajo también de investigación arqueológica, de alguna manera, en castillos. Es decir, tú has trabajado... Mi tesis. Tu tesis es sobre castillos. Sí, poliorcética y fortificación en el Reino de Jaén, que eso es arqueología medieval. Los arqueólogos de pura raza siempre han despreciado la arqueología medieval. O sea, excavaban y pasaban por encima de la arqueología medieval, que obviamente son los estratos que hay más arriba, y luego, si no les gustaban los moros
pasaban por encima de los estratos musulmanes para llegar a Roma, que Roma es lo más consistente. Como ustedes saben, nuestro espíritu es romano. Nosotros somos romanos evolucionados, afortunadamente. Y a partir de ahí, de esas expediciones y bueno, de ese trabajo con los castillos, quizá ustedes no sepan, pero la provincia de Jaén es probablemente el territorio con más castillos de toda Europa, ¿no? A partir de ahí, de ese conocimiento desde tu infancia, claro, tú tienes ahí una beta para escribir absolutamente inacabable, ¿no? Por todas partes se dice que es el territorio con más castillos. Porque yo lo dije en una entrevista hace 30 años. Sí, los de Castilla, los de Valladolid y tal no estarán tan contentos con eso, ¿no? Y Burgos, sí. Burgos objeta mucho a que yo diga eso, porque claro, es lo que yo les digo. Si fuese de Burgos, diría que es Burgos. Elemental. Hay que ser riguroso siempre. En fin, la arqueología es una parte de lo que nosotros hacemos como escritores, no es todo. La otra parte importante tiene que ver mucho con el estudio de las fuentes y de los documentos en archivos y en bibliotecas. Hay una noticia que ha salido en estos últimos días que merece la pena que comente también Juan, que es el reconocimiento por parte de la Universidad de Yale de la falsificación de un mapa que ha dado pie a todo tipo de debates desde los años 60, que es el mapa de Vinlandia. En 1965, el 12 de octubre de 1965, que hay que tener mala leche, la Universidad de Yale presenta al mundo un mapa sobre piel que muestra, es más o menos del tamaño de un folio, que muestra dibujado de manera muy tosca un mapa del mundo conocido, del Mediterráneo, con la península ibérica, con África, y al otro lado del mapa, ya más hacia el oeste del mapa, aparece una gran isla con una inscripción muy detallada que no tiene el resto del mapa, donde se dice que esa tierra es la tierra de Vinlandia, que pisó Eric el Rojo en un momento determinado hacia el año 1000, ¿no? Haciéndose eco de las sagas islandesas. Yale presentó aquello en 1965 como la prueba definitiva de que Colón no había descubierto América y que por lo tanto el orgullo español lo teníamos que arrinconar en algún rincón y teníamos que reescribir nuestros libros, ¿no? de historia. Pero surgieron inmediatamente sospechas. En fin, la primera tenía que ver con el texto tan detallado, ¿no? Había unas referencias ahí a los vikingos demasiado precisas que no estaban en el resto del mapa asociadas a ningún otro territorio. Pero después se dieron cuenta, analizando al microscopio la tinta del mapa, que había trazas de dióxido de titanio, anastase, que es un material que se patenta en 1923. Por lo tanto, aquello no era de la época que se pretendía que era de 1400 y poco, ¿no? Es decir, de inicios del siglo XV, unos 90 años, 80-90 años antes de la saga colombina. Yale siempre dijo que no, que aquello del dióxido de titanio también estaba en otros manuscritos medievales, que podía ser una interpretación errónea de los análisis químicos, pero acaban de reconocer hace unas pocas semanas, que efectivamente es dióxido de titanio, que es de época muy reciente del siglo XX y de que aquello es un fake, como decimos ahora, un fraude que no merece otra consideración. Eso es curioso porque los archivos, Juan, están llenos de documentos La falsificación falsificados. arqueológica, bueno, hablando de mapas, el famoso mapa de la Española por Colón, que lo tienen en la biblioteca los duques de Alba, también es falso. O sea que es muy normal. Ahora, hombre, ya que estamos en el Museo Arqueológico Nacional, en el Español, debemos decir que este es de los museos más serios que hay, porque hay otros museos famosos por el mundo que tienen en parte material robado que no se sabe de dónde procede, ¿no? Aunque sí se sabe de dónde procede. Y en parte también material falso. Cada vez que no saben interpretar algo ponen objeto religioso de uso desconocido. Y a lo mejor es simplemente media paleta de sacar
sacar las castañas del fuego o algún objeto de cocina o de objeto religioso de uso desconocido. Eso le da un volumen que no veas. Sin embargo, a mí me consta que este es un museo serio y no incurre en esas historias. Bueno, oye, vamos a pasar a los libros, que Carmen Ramírez querrá que hablemos de los libros. Bueno, la arqueología, retomando esto, y los documentos están omnipresentes en tus novelas. En nuestras novelas. En nuestras novelas, pero yo creo que desde la primera, desde Busca del Unicornio, tú también ahí haces referencia a documentos antiguos para justificar tu trama. En mi caso lo entiendo, Juan, porque yo vengo del periodismo y siempre necesito como tocar algo de verdad, tener una referencia, tener a alguien a quien echarle la culpa si me equivoco, pero tú eres... El lector también lo necesita. Ajá. A mí me consta. Verás, en realidad, ¿qué es lo que hacemos nosotros en nuestras novelas? Lo que hacemos es, ustedes saben lo que son los mosaicos y cada piedrecita del mosaico es una tesela. Aquí hay excelentes mosaicos. Pues nosotros cogemos teselas que son verdaderas, que son romanas, o que son griegas, o que son bizantinas, y con eso lo que componemos es un mosaico falso, pero las teselas son de verdad. Entonces ese es el truco, pero claro, si el libro se llama novela, es novela. Yo recuerdo cuando publiqué En Busca del Unicornio al final tiene un documento, el documento de exhumación de Enrique IV, que se encontró, el cadáver se encontró en 1946 o 47 detrás de un altar en Guadalupe, en Extremadura. Y en ese documento, que yo lo cito a la letra, sin embargo, introduzco un pequeño párrafo donde dice que en el cajón donde estaba el rey, el cadáver del rey, se encontró el cuerno de un unicornio, de un rinoceronte. Entonces, bueno, recibí un par de cartas encendidas de ira porque me había atrevido a falsificar un documento. Y yo le dije, mire usted, esto es una novela, no es un ensayo. En un ensayo sería un pecado mortal, pero en la novela uno hace lo que quiere porque es una cosa de imaginación. Y si encima la imaginación se basa en algo que parece que sea verdad, pues bueno, es como que al lector le da cierta ilusión. Fíjate, hiciste lo que hizo el falsificador del mapa de Vinlandia, lo que pasa que el anónimo falsificador, porque no sabemos quién fue, que añadió aquella isla con la bahía de Hudson allí puesta y tal, sigue en paradero desconocido. Pero claro, ellos lo intentaron pasar por auténtico y tú claramente dices desde el principio que es una novela. Hay una historia detrás del mapa, ahora que claro, la cabeza funciona asociando ideas, que daría para escribir también uno de nuestros libros. El mapa de Vinlandia estaba asociado a un libro, que era una historia de los tártaros, ¿no? Una crónica de los tártaros. Y ese libro parece que su fuente original, la biblioteca original en la que estuvo, fue la biblioteca de la SEO en Zaragoza. En los años 50 la biblioteca de la SEO fue saqueada por un anticuario italiano, un dandy, un tipo de muy buena presencia, que daba unas propinas estupendas al cabildo cada vez que iba. La vendió esto. Exacto. Me consta que a veces ocurre esto. En el momento que empezó a haber en España muchos EA600, todos los curas de todas las parroquias querían tener uno y empezaron a vender todo lo de la parroquia a los anticuarios. No sé si es el caso, pero si no es... Pues ahí daban para comprar una flota de autobuses, porque aquel anticuario finalmente fue detenido por las autoridades, se llamaba Enzo Ferrajoli. Y, un nombre novelesco, ya novelesco. Lo condenaron a 8 años de cárcel y un día por haber robado, me acuerdo bien del dato, 110 libros. Él lo que hacía era ir a la biblioteca del Cabildo, los arrancaba de las tapas el contenido y dejaba la tapa muy bien puestecita allí hueca. Y cuando iba alguien más a consultarlo, se quedaba con las tapas en la mano. Eso solo puede ocurrir aquí. Sí, pero eso es muy nuestro. Pero es muy nuestro. 110 libros que, según el expediente de la Audiencia Territorial de Zaragoza, fueron los que pudieron documentar, porque en realidad eran casi 600. Vete a saber, claro. Ahora bien, cuando empezaron a tirar del hilo de aquello,
por eso te digo que ahí hay una novela, claro, aparece la historia de los tártaros, de la que solo hay 2 ejemplares en el mundo, en la Universidad de Yale. Pero es que otros muchos títulos que se cree que eran de la SEO están en universidades norteamericanas, Blanco y en botella. inglesas. Son los que realmente pagan bien, ¿no? Exacto. Claro, es lógico. Es decir, que a partir de un enigma resuelto, como es el del mapa de Vinlandia a la Universidad de Yale, falta por resolver qué hacía ese documento, qué hace ese documento en la Universidad de Yale, quién lo falsificó, si fue alguien de la universidad por darse el pisto o vino ya falsificado de origen, ¿no? O sea que, bueno, hay mucha historia que cortar. Me trae a la memoria otro caso de la misma época, de los años 50. En el edificio de sindicatos de aquí de Madrid, que es sindicato entonces para la gente joven, que sepa que era un ministerio, había un ministerio de sindicatos, pues sorprendieron a un tipo que estaba robando una máquina de escribir. El tipo llevaba un mono azul, como si fuese, ya se sabe, un mecánico, un técnico, y salía por la puerta con la máquina al hombro. Entonces le pidieron la documentación, total, la estaba robando. Y cuando la policía lo sometió a un interrogatorio suave, el hombre declaró que llevaba 8 años robando máquinas de escribir en los sindicatos y todavía no se habían enterado. Por lo visto, el modus operandi era, el tío entraba como si aquello fuera suyo. Llamaba al ascensor, subía a un piso cualquiera, procurando que no fuera siempre el mismo piso, y donde veía una puerta abierta, pues entraba y se llevaba una máquina. Se la ponía al hombro y se la llevaba. Y no se había averiguado hasta entonces que allí faltaban máquinas de escribir. Tal era el ambiente de trabajo que existía en el edificio, así que algo parecido a los libros. Bueno, como ven, la realidad es una fuente inagotable de inspiración, ¿no? Y es de donde bebemos nosotros. Yo, la verdad, que recorriendo museos encuentro siempre muchísimas razones para escribir, ¿no? Hay muchas historias ahí que se podrían... Claro, la literatura, la novela histórica que nosotros hacemos, claro, obviamente se basa en nuestra lectura, pero hay una inspiración muy directa cuando tú te encuentras un objeto arqueológico y piensas, las manos que lo fabricaron, las manos que lo usaron, los aconteceres que eso ha vivido por su época, ¿no? Claro, eso te da siempre una especie de valor añadido que nosotros intentamos reflejar en lo que hacemos, ¿no? Sí, y museos y escritores nos retroalimentamos bien, ¿no? En el sentido de que muchas veces una pieza que no tiene por qué ser mayor de una gran colección se convierte en una pieza de referencia para ese museo porque un novelista de repente ha construido una historia en torno a ese objeto y le ha dado una vida que la cartela evidentemente no le podía dar nunca, ¿no? Ahí hay ejemplos muy notables, pero bueno, novelas, por ejemplo, inspiradas en museos que han vuelto locos a museos, pues tenemos ahí, por ejemplo, a nuestro amigo Dan Brown con el Código Da Vinci, ¿no? Que bueno, montó una bien gorda con aquella novela, sin tener en cuenta muchas cosas de la pieza. Por ejemplo, yo recuerdo en el Código Da Vinci que hay un momento determinado al inicio de la novela donde un señor aparece muerto, ¿no? en las salas del Louvre y se describe cómo ha sido asesinado y el hombre ha tratado de protegerse con la Virgen de las Rocas, descolgándolo de la pared. Bueno, eso no hay quien descuelgue de la pared la Virgen de las Rocas porque es una tabla pesadísima que está ahí anclada y que no puede levantar un... En un momento de desesperación... Sí. Pero, por eso hay que tener también en cuenta esas cosas, ¿no? Y eso luego redunda en que de pronto la gente que va al museo, que a lo mejor gente que no iba normalmente, va a ver dónde ocurre la novela. Claro. Con lo cual, lo que tú dices, se retroalimenta. Al fin y al cabo son 2 manifestaciones culturales, el amor a la historia y el amor a la literatura histórica, que viene a ser lo mismo. ¿De este museo a ti alguna pieza te llamaría para hacer...? A mí de este museo me llaman la atención muchas piezas, ¿no? El enterramiento
al norte de la provincia de Albacete, no recuerdo ahora cómo se llama, ¿no? Un monumento funerario que estaba todo despiezado, de un príncipe ibero, y lo encontraron y aquí se ha rehecho. Pozo Moro. Pozo Moro, la torre de Pozo Moro que está en uno de los Estoy en la edad en que se me olvidan todos los nombres propios. Pozo Moro. Bueno, pues yo lo saco en mi libro, obviamente, en mi libro de Rey Lobo. Curiosamente, salen un montón de piezas arqueológicas que yo adoro en este y en otros museos, ¿no? Y no es casual, me han inspirado y digo, ¿para qué me lo voy a inventar si existe, no? Pues lo saco. Claro. Tenemos la suerte en ese sentido, los que vivimos en Madrid, Juan y yo no somos de Madrid, ninguno de los dos, pero vivimos en Madrid desde hace muchos años, de tener este tipo de instituciones a las que acudir casi cuando uno se queda en blanco, ¿no? Basta un paseo por las galerías de este museo para encontrar esas piezas o esas historias vinculadas a las piezas que son verdaderamente fascinantes. En mi caso a mí me llaman la atención muchas, pero el vaso de Zamora, por ejemplo, que es una de las, de las filigranas más alucinantes que existen de la época medieval, los toros de Baleares, de Mallorca, que también son unas cabezas que pueden encontrar ustedes en un par de plantas más arriba de donde nos encontramos, que son increíbles y que nos conectan con todos los cultos al toro del Mediterráneo. Y que dan también para muchas historias. En fin, es verdad que pasear por un lugar como este con los ojos abiertos y con un cuaderno de notas resulta siempre muy fértil, ¿no? Oye, ¿y qué yo a veces te lo he preguntado, pero creo que es muy interesante que lo cuentes en público. ¿Qué procedimiento sigues tú para hacer una novela, desde que se te ocurre hasta que la novela sale? Bueno, a mí me gusta partir del asombro siempre, ¿no? A veces es una noticia breve en un periódico, a veces es una cartela en un museo, a veces es un comentario que oyes en la radio que te pone en guardia y que de alguna manera te orienta hacia una historia. Y luego trato de utilizar ese asombro para documentarme, pero fíjate, esto no te lo he contado nunca. Intento que no llegar a la conclusión de esa investigación o de ese asombro antes de empezar a escribir la novela, porque entonces es como que ya he descubierto el final y ya pierdo interés, ya sé de lo que va y por lo tanto no veo motivación para escribirlo. Empiezo a escribirlo cuando intuyo que me quedan 2 o 3 pasos para resolver la cuestión. Y ahí, ya con esa inercia, me guardo ese último momento para dar el paso final y cerrarlo, ¿no? Lo he hecho con muchas de mis novelas, pero por ejemplo lo hice con una en especial que fue El ángel perdido, que es una novela que transcurre entre el Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela y el Monte Ararat en Turquía. Encontré que en toda la zona gallega, pero a lo largo también del camino, había muchos topónimos vinculados con Noé y había muchas tradiciones vinculadas con el arca de Noé y el fin del mundo, en fin, el diluvio, toda esta historia bíblica. Y quise dejar para el final llegar al origen de ese mito, que es la tradición turca, pero también de Armenia, de que Noé varó su arca en la cima del Monte Ararat. Y dejé para el final una expedición al Monte Ararat. Es una cumbre de 5.165 metros, es decir, es una señora montaña, para llegar a los glaciares donde se cree que está dentro el arca de Noé. Y lo dejé para el final por eso, porque si hubiera hecho la expedición antes no hubiera escrito la novela. Porque cuando llegué allí... ¿Al final estuviste? Sí, claro. Subí con César Pérez de Tudela, esa es una historia muy divertida. Yo llamé a César Pérez de Tudela, gran maestro del alpinismo en este país, para pedirle consejo. Y el hombre, la verdad que muy amable, se brindó a darme todo tipo de detalles, cómo tenía que organizar la expedición, con quién tenía que contactar, cómo era una montaña técnicamente no difícil, pero sí, que requería un esfuerzo importante para escalarla. Y me acompañó al Decathlon a comprar la ropa que tenía que llevarme, ¿no?
sobre todo unos calzoncillos largos, porque allí las temperaturas eran bastante tremendas, ¿no? Cuando me vio manejar en los materiales en el Decathlon para la escalada, César me dice, mira, me voy contigo. Yo creo que se apiadó de mí, dijo, este si va solo no sale, ¿no? Y se vino conmigo. Fue una experiencia maravillosa, porque él había subido ya el Ararat, pero no había buscado el Arca de Noé, y yo no había subido el Ararat, pero tenía en la cabeza todo lo del Arca de Noé. Así que nos pasamos 3 días, es una expedición que requiere por lo menos 3 jornadas, para escalar la montaña, y cuando llegamos arriba y nos quedamos a los pies del glaciar a 5.000 metros de altura, oye, como en las películas de Indiana Jones que antes mencionaba, ¿no? Debimos despertar la ira de Yahvé, que de repente nos lanzó una tormenta de nieve contra nosotros, la vimos venir a la cumbre de la montaña, nos parapetamos los dos detrás de una roca, viendo cómo venía, y me dice César, eso fue muy gracioso, me dice, abre la mochila, ¿qué llevas? ¿Qué te queda? De provisiones y tal. Digo, un Kit Kat. Dice, bajemos rápidamente, ¿no? Y no llegamos a tocar cumbre, tuvimos que regresar antes de tocar cumbre. Pero aquel fracaso, no haber tocado el glaciar, donde probablemente no hubiera encontrado el arca, no haber tocado el glaciar por los pelos, me dejó en una sensación de tal excitación, de casi tengo el misterio, que escribí la novela muy bien. O sea que... Claro, porque te queda la vibración de haber estado allí. Eso es. Bueno, yo sin haber estado navegando por internet he encontrado, creo que aparece en mi Historia del Mundo para Escépticos, no, o en la Biblia para escépticos, ya no me acuerdo, en un libro. Una foto, los que ya peinan canas, o ni siquiera las peinan, como es mi caso, recordarán que había una serie inglesa en la tele que eran Los Vengadores, ¿se acuerdan? Había una chica rubia absolutamente deliciosa. Pues imagínense, esa chica rubia absolutamente deliciosa es ahora una anciana de 70 años y sigue siendo absolutamente deliciosa. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, pues está la foto de ella en la posible huella del arca en el Monte Ararat. Claro. Me imagino que ha llegado en helicóptero. Supongo, ¿no? Seguramente. Sí, bueno, es un tema interesante. Es muy interesante porque muchos de estos lugares, míticos o no, creamos o no en ellos, finalmente se convierten en lugares magnéticos para muchas personas. Bueno, ¿sabéis quién hizo el mismo camino? Más que ver que lo que está ocurriendo con el monte... ¿cómo se llama la mayor montaña del mundo? Hombre, 800. El Everest. El Everest, que ahora ya han puesto una maquinita de estas de números para que, porque hay tal fila de gente en la cumbre que para hacerte la foto tienes que tirar de números y subir y hacerte la foto. Oye, por cierto, esto de crear peregrinaciones en torno a objetos o lugares con historia, eso tú lo sabes muy bien, Juan, porque... Tú eres el culpable de que media España se haya ido al ayuntamiento de Arjona preguntando por una lápida musulmana. Templaria, sí, efectivamente. Allí está y sigue yendo gente. Pero vienen incluso gente de Alemania y todo eso. Es decir, donde se publica el libro viene gente a hacerle fotos a la lápida y es una lápida que yo no engaño a nadie. La lápida se hizo en 1911. O sea, que no es una antigualla y nada de eso, pero bueno, ahí está, estupendo. Bueno, hacer peregrinaciones a lugares así, pues, hombre, siempre eso tiene su encanto, ¿no? Antes de ayer estuve dando una conferencia en Santiago de Compostela sobre mis caminos de Compostela. En parte, tú recuerdas que hicimos uno casi a medias, pero yo hice uno en el año 82, entonces pesaba 2 arrobas menos. Y estuve contando mis aventuras en el camino, ¿no? Bueno, pues la gente estaba absolutamente electrizada, sobre todo porque ponía fotos para que supieran que es verdad que nos regalaron un jamón por el camino y todas estas cosas. O sea, lo acreditaste. Sí, todo con fotos, sí. Sí, porque dicen, el novelista, qué imaginación. No, casi todas nuestras imaginaciones proceden de algo real, ¿no? Al hilo de esto, debo decir que por lo menos dos novelas mías, por lo menos, me las han inspirado películas sin que yo lo supiera. Me he dado cuenta después.
En busca del unicornio vi como 10 o 12 años después de publicarse el libro, vi por segunda o tercera vez, porque la película es excelente, el hombre que pudo reinar, y me di cuenta, digo, claro, yo si no hubiese visto esta película no habría escrito esta novela. Y Rey Lobo igual. Rey Lobo procede de una novela del oeste protagonizada por Burt Lancaster, que no recuerdo ahora cómo se llama, pero una novela del oeste que no tiene absolutamente nada que ver con cosas arqueológicas. Sin embargo, es decir, cómo nosotros tenemos una estructura profunda en nuestra alma, que son cosas que se van acumulando ahí y que de pronto estás escribiendo y te sale la idea o te sale la vivencia, ¿no? Por eso un autor muy joven como tú has sido novelista y has sido autor y ensayista muy joven, pero precisamente porque siempre has sido una persona muy inquieta, has viajado mucho y por lo tanto has vivido. Esto nos pasa a todos, ¿no? Te tiras 3 días fuera de casa y parece que has estado 2 meses, porque has estado en sitios distintos y tal, ¿no? Luego vuelves y te parece, es decir, el tiempo es tan relativo, se alarga según tienes de vivencias, ¿no? Y por el contrario, estás un año encerrado por la pandemia y te parece que has estado un mes. Bueno, a algunos se les ha hecho un siglo, lo siento, para mí como si fuera un mes. Claro, pero eso tiene que ver con esa necesidad que tenemos los que escribimos o los que generamos historias de llenarnos. Algunos lo hacemos por la lectura, o hay épocas en las que solamente dependemos de la lectura, pues porque somos más jóvenes, porque no tenemos capacidad de viajar, por lo que sea, pero después, claro, evidentemente se suman los viajes, ¿no? Y esa es la gran fuente de inspiración. Ahora, me llama la atención lo que dices de las películas, ¿no? Cómo se te quedan en el subconsciente algunas historias y emergen, ¿no? Fíjate, tanto nuestros lectores como nosotros, que también somos lectores, si no fuéramos lectores no seríamos novelistas, todos hemos incorporado al cine como una forma de literatura. Para mí es una forma de literatura el cine, y lo hemos incorporado. Entonces, claro, por ejemplo, el montaje que nosotros hacemos en nuestras novelas, nosotros, tú y yo y todos los demás, aunque muchos no lo admiten, el montaje que hacemos es típico montaje cinematográfico. Sí, son secuencias ya. Después, después de una secuencia de acción viene la de reflexión, en que el chico y la chica hablan y se van conociendo y cuentan su vida anterior, etcétera. Es decir, y montamos nuestra novela como se monta la película. A principios del siglo XX, yo siempre cuando digo a principios del siglo, entiendan que yo soy del siglo XX. A principios del siglo, cuando empezó el cine siempre imitaba a la literatura, siempre era representando novelas. Ahora el cine ha crecido tanto que la literatura imita al cine. Me parece muy bien, o que por lo menos se coordinen de alguna manera. Bueno, algunos lo ven como una catástrofe, pero eso no es ni bueno ni malo, simplemente es parte de la evolución de lo que es el arte de narrar, ¿no? Es verdad que... El arte de narrar, son narraciones, y entonces, bueno, pues hay que incorporarlo, es también un arte, una literatura. Oye, ¿cómo ves, Juan? Esto no se lo he preguntado antes, así que tengo curiosidad por saberlo. ¿Cómo ves esta irrupción del audiolibro, ¿no? Ahí no hay imágenes, Sí. pero ya de alguna manera también puede condicionar nuestra manera de escribir. Cuando escribimos ya empezamos a pensar, uy, esto en algún momento habrá un actor que lo leerá, tendrá que tener un ritmo también un poco sonoro, ¿no? Yo, debido a mi provecta edad, ya no pienso en eso, es decir, que yo sigo haciendo lo que me va, lo que sale sin pensar mucho en circunstancias, ¿no? Pero es cierto. Fíjate, en el gran momento de la novela, que siempre se dice el gran momento de la novela fue el siglo XIX, pues el lector aguantaba que Tolstoy te describa una tormenta de nieve en 10 páginas, sencillamente porque, como el lector nunca había visto una tormenta de nieve... Ni tenía tele. Claro, ni tenía tele, para huir, no la había visto. Claro. Pues 10 páginas de tormenta. Ahora eso no se aguantaría. ¿Por qué? Porque todos, aunque vivamos en lo más profundo del Sáhara, todos hemos visto en la tele y en la gran pantalla, hemos visto tormentas de nieve, incluso exageradas. Luego, al lector no le tienes que decir cómo es una tormenta de nieve.
Hay cosas que ya tenemos que suprimirlas para que no se haga pesado, ¿no? Incluso el lector está acostumbrado, por influencia de la tele, y últimamente que están en gran vigencia ¿cómo se llama esto? Las series de la tele. Ya saben ustedes que en Hollywood calculan que cada cierto tiempo, cada ciertos minutos, tiene que haber un shock de alguna manera, ¿no? O el coche atropella a o de pronto aparece una suegra a la que creía muerta, cosas así, ¿no? Entonces, pues nosotros, de alguna manera, sin hacerlo aposta, digámoslo así, pero nos dejamos influir también por eso. Y ya sabes, por ejemplo, que el lector aprecia... Una de las cosas que a mí me dicen mis lectores es que aprecian que yo hago capítulos cortos. Muchos, pero cortos. Y alguno me ha dicho, me da tiempo a leerlo antes de dormirme, en fin, también lo utilizan como narcótico. Me da tiempo a leerlo antes de dormirme o me da tiempo a leerlo en un viaje de metro. Eso me parece estupendo. Es decir, hay que adaptarse a los tiempos y la literatura tiene que adaptarse a los tiempos. Pero también es una trampa para los lectores. Es decir, yo también utilizo en algunas de mis novelas capítulos cortos o muy cortos, pero yo sé que es una trampa, porque terminas un capítulo corto y dices, venga, voy un poco más, avanzo un poquito más, y de repente no te has dado cuenta y te has tragado otros 10 capítulos y has mantenido la atención del lector con esa... Siempre que el capítulo... Hombre, tiene que ser bueno, claro. Exactamente. En alto. Hay una novela de un gran maestro de la literatura actual que es Pérez Reverte. No recuerdo en qué novela es. Creo que es no recuerdo, una que ocurre en Sevilla. Piel del tambor. ¿O? La piel del tambor. Hay tres pícaros, y uno ha tenido un percance en la calle y la pícara, que es una gitana antigua folclórica venida a menos, le ha estado curando con alcohol, le ha estado curando la brecha que le han hecho, pobrecito y tal, y lo ha puesto en el cenicero el alcohol y el algodón empapado en alcohol. Y entonces el capítulo acaba con que el otro, el tercero en discordia, enciende un cigarro y sacude la cerilla, pero todavía encendida la tira al cenicero. Y acaba el capítulo. Entonces, tú dices, aquí va a ocurrir algo. Y entonces sigues leyendo porque en el capítulo siguiente cambia el escenario. Cambia de escenario, pero tú claro. te lo tienes que leer antes de seguir al siguiente, que es donde da la llamarada y le quema los bigotes a todos. Los americanos llaman eso cliffhanger, ¿no? O sea, claro, te tienen ahí enganchado. Lo que hacían los novelistas por etapas, estos que hacían cada día. Claro, en las el novelas siglo por XIX, entregas, ¿no? Las novelas por entregas, que tú entregabas 5 o 6 veces. Bueno, en Conde de Montecristo, todas las grandes novelas, o casi todas, se hicieron así, ¿no? Pues entregaban de un día para otro y, claro, cada día tenía que acabar con algo emocionante para que valiera la pena comprar el periódico del día siguiente. Así que esto está inventado, ¿no? Como casi todo. Oye, ¿tú crees, ahora que mencionas esto, que los periódicos van a volver a recuperar eso? Porque, claro, con la crisis que hay de venta de periódicos... Yo creo que no. No. La vida tiene que evolucionar. Es decir, que el periódico que empezó... Bueno, hay un periódico que siempre se dice Los Avisos de Barrio Nuevo, un periódico en Madrid en el siglo XVII. Bueno, digamos, esa es su prehistoria. Pero la prensa, que es una cosa sobre todo del siglo XIX y del XX, pues resulta que ahora tiene una competencia brutal con la tele, con todo. Entonces, ¿qué te van a decir en el periódico si ya lo has visto en el telediario el día anterior? Entonces, por eso un capítulo de una novela buena, ¿no? Sí, yo creo que tiene mal por venir. De hecho, ya sabes, hay periódicos ilustres o que fueron ilustres y ahora se venden a los políticos a cambio de que le pongas un anuncio que le conviene al político, a cambio de eso te dan una página de anuncios, a cambio de que hagas, es decir, que ya se están vendiendo miserablemente por un puñado de dólares. Eso es lo que hay. Así que yo creo que en el futuro las noticias pues nos vendrán por el móvil, no lo sé. Yo ya no voy a vivir para entonces. Oye, Juan, arrancaste con Unicornios, luego pasaste una temporada larga escribiendo sobre templarios, que te lo conocías todo de los templarios.
has pasado por distintas épocas históricas a lo largo de tu trayectoria. ¿Ahora en qué andas? ¿En qué estás trabajando? No, la próxima movida será dentro de 2 meses una enciclopedia nazi para escépticos. Una enciclopedia nazi para escépticos. Tiene 900 páginas. Tú sabes que nos pagan por escribir libros de unas 300. Entonces, o sea que si te salen 900 es como si desperdiciaras 2 libros. Perdonen que sea tan realista, pero las cosas funcionan así. Pero claro, en el encierro, estaba en casa, tenía una biblioteca llena de cosas de los nazis. Y te has venido arriba. Y me vine arriba, sí. Me vine arriba de una manera miserable. Entonces, cuando acordé, eran 900 páginas. Juan, tú tienes ya una enciclopedia, que es esa enciclopedia eslava, donde hablas de un montón de cosas que te han interesado en estos años. Claro, todos mis intereses. Eso fue también cosa de los lectores. Los lectores ya cuando llega a cierta edad quieren saber de ti y qué es lo que te ha interesado. Entonces, bueno, yo he tenido intereses muy dispares, como tú sabes, tú lo sabes muy bien, ¿no? Lo mismo que tú. En esto nos coordinamos mucho, intereses muy dispares. Por cierto, ¿y tú qué es lo próximo que sacas? Pues yo estoy trabajando con un tema que tú has transitado ya, o sea, por eso te digo que yo soy un digno aprendiz tuyo, ¿no? Que es la guerra civil. Lo tengo de fondo, pero claro, una guerra al final es un momento de mucha crisis, da igual que sea la civil o sea la mundial, cualquiera de ellas, o lo que está pasando en Afganistán, y el ser humano se pone a prueba ahí, ¿no? En lo bueno y en lo malo, y una de las cosas que más se pone a prueba, y es lo que quiero explorar en mi novela, es las creencias, ¿no? O sea, cómo cambian las creencias, cómo te aferras a lo que sea por tener un suelo firme bajo los pies. Y eso es lo que estoy ahora mismo explorando, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver a dónde llevo. Esperaremos con... ¿Y cuándo la tendrás? Bueno, dame unos meses. Yo creo que la tendré o sea, escrita. Te pasaré el manuscrito para que la leas. Bueno, nosotros es que siempre claro, nos pasamos... En primavera. Nos pasamos los manuscritos antes de publicar nada. Es decir, tenemos ese colegueo. Es que eso hay que hacerlo también. Piensen ustedes que un escritor está durante mucho tiempo trabajando con su texto y termina no viendo el texto. Está tan metido en la historia que termina no viendo el texto, no viendo si tiene carencias o si tiene virtudes. Y muchas veces lo entregas al editor sin saber si el libro es bueno o malo, si merece la pena o no. Y lo mejor que puedes hacer, y eso lo aprendí con Juan, es dárselo a alguien que con visión objetiva te oriente, ¿no? Y te diga, oye, aquí te has quedado corto, aquí te has pasado, esta explicación es demasiado prolija, ¿por qué no me explicas algo más de esto que es interesante, ¿no? Eso es muy, muy interesante. Nosotros, hay poca gente que lo haga, porque suelen ser muy suyos, ¿no? Pero nosotros, debido a nuestra larguísima amistad, pues claro, tenemos esa complicidad. Y la verdad es que las observaciones siempre son interesantes, viniendo de alguien... Yo tengo observaciones principalmente de 2 personas, de Javier Sierra, pero antes ha pasado por mi mujer, que ella Isabel, las escenas de sexo es lo que me... Claro, es donde te fustiga, ¿no? Diciendo, pero Juan... Me fustiga, ¿no? A mí también, Juan, la mía. Una cosa, yo intento ser moderado en todo, ¿no? Pero claro, es que estamos llegando a un momento en que como todo ofende... Es decir, que vivimos, es curioso, pero vivimos en un momento en que nos hacemos una especie de autocensura bastante importante, ¿eh? Es decir, que esto, y además es una cosa instintiva. Tú estás escribiendo y dices, esto puede ofender a un colectivo y entonces, bueno, pues te autocensuras. Fíjate, yo he publicado más de 100 libros y en todo ese tiempo solo una vez me censuré. Y fue porque hice un libro, Señorita. En Señorita aparecía un capitán de la Legión que era un monstruo malísimo, en fin, una mala persona. Y entonces en Planeta, un amigo mío, me dijo, hombre, tus libros los lee el señor Lara, el editor, el viejo Lara. Y como él estuvo en la Legión, a lo mejor, hombre, se siente un poco ofendido porque salga aquí. Y dije, no hay ningún problema. Le puse un inspector de policía. Se acabó. No, es la única vez que me he censurado, pero además lo hice de 1000 amores porque yo le tenía un tremendo aprecio
y admiración al señor Lara, entonces es lógico, ¿no? Así es que, pero ahora no, ahora tú te autocensuras, porque estás escribiendo y tienes que tener cuidado, ¿no? De no vaya esto a ofender a los aragoneses, mejorando lo presente, o esto puede ofender a los murcianos, en fin, cosas. Oye, hemos arrancado recordando los 70 años del Premio Planeta. Tú eres parte del jurado del Premio Planeta. Estamos ya terminando. Faltan 15 días, no, faltan 14. Faltan 14 días para el fallo. Ahí tú le tomas el pulso muy bien Sí. A lo que está en el subconsciente de los españoles, ¿no? Se nota muchísimo, muchísimo. Yo no sé cuántos años llevo en el jurado, pero antes he estado en otros 2 jurados también de Planeta. Se nota mucho la moda de escritura o de lectura en ese momento es lo que aparece. Es decir, hubo un momento en que aparecían muchos libros de la guerra civil, novelas inspiradas en la guerra civil. Hubo un momento en que todo el mundo imitaba a Gabriel García Márquez y en su pueblo tenían que ocurrir cosas maravillosas, ¿no? Así que, no sé, en un pueblo de La Mancha de pronto salía un burro volando, cosas así, ¿no? Y eso tuvo también su momento. Tuvo un momento también la novena negra tipo Larson. Países bálticos, Claro. países nórdicos, quiero decir, ¿no? Y además típicamente países nórdicos. Tú veías una cosa siniestra y tú decías, esto no puede ser España. Digo, esto no puede estar ocurriendo, en Extremadura. Pero sí, ahí estaba, ¿no? Y sí, y efectivamente. Ahora, curiosamente, en el último no desvelo nada que sea secreto, ¿no? Pero en las novelas que se han presentado en el último Planeta hay un poco de todo. Bueno. Es decir, no hay así una cosa definida, sino que hay absolutamente de todo. Lo que sí noto una cosa, y es que a pesar, yo a veces comentándolo con amigos que tienen ya cierta edad en las letras, siempre algunos dicen, alguna vez nosotros también lo hemos comentado, ¿no? Que nosotros lo hemos tenido relativamente fácil, pero que los que vienen detrás lo van a tener más difícil, porque ahora es facilísimo piratear un libro, lo mismo que se piratea la música, etcétera, ¿no? Y yo lo lamento especialmente porque cada vez hay mejores escritores jóvenes. Hay muchísimos escritores jóvenes que nunca llegarán a nada, porque como no le van a publicar, porque no tienen nombre, y como si no tienen nombre no van a acceder a la publicación, y sin embargo tú ves que se presenta a un concurso, son muy buenos, pero claro, como solo se puede dar un premio, ¿acaso puedes hacer una recomendación a la editorial para decir, oye, fijaros en este libro que es bueno, que en fin, ¿no? Pero lamentablemente muchas veces el aspecto comercial del libro, que por otra parte es lógico, porque es una industria, pues prima sobre el aspecto literario. Pero hay que seguir animando a las nuevas generaciones, Juan. Sí. Que Hay que seguir. Esto al final es Yo una muchas carrera de veces animo, relevos. incluso si no vas a publicar la novela, cuando escribes una novela encuentras dentro de ti cosas que no sabías que tenías. Eso es cierto. Entonces, es decir, es una cosa interesante, ¿no? Escribiendo, inventándote personajes, salen cosas de tu interior que no sabes. Por eso nos pasa a veces, tú lo sabes, que hemos cogido un personaje que va a ser cómico y que va a tener una importancia secundaria y sin embargo se te impone y a lo largo de la novela va creciendo y claro, la inteligencia del escritor está en dejarlo que crezca. Es decir, no es lo que yo había pensado, pero oye, estupendo, que siga por su camino, ¿no? Bien, pues llevamos una hora Sí, yo ya charlando ya de lo... Ya he visto a un señor que se ha mirado el reloj Sí. y luego se lo ha llevado y ha hecho así. Vamos a pasar al coloquio. No sé si hay turno de preguntas o hay algún... Si tienen ustedes algún comentario, si hay ahí un señor. Ah, para mí, bueno. Piri Rey, sí. Vamos a ver. Te respondo a lo último. No he dormido dentro de la Gran Pirámide porque no pude pegar ojo. O sea, pero sí he pasado una noche dentro de la Gran Pirámide, efectivamente, y una de mis novelas, de hecho, es un intento de comprender qué es lo que pasa ahí dentro en un lugar con
tantos miles de años de historia y con tantas historias asociadas a él, ¿no? Respecto al mapa de Piri Reis que preguntas, está muy bien traído por lo que hemos comentado del mapa de Vinlandia. Este es otro mapa, para quien no lo conozca, es de 1513, es de un navegante turco que se llama Ibn Ahmed Piri Reis, sobrino del hombre, de uno de los que organizaron las flotas que vinieron a España cuando los reyes católicos expulsaron a los moriscos y se llevaron a toda esa población fuera de la península, ¿no? Y este hombre hizo un mapa en 1513 donde estaba perfectamente cartografiada América. Muchas de las cosas que aparecen en ese mapa no se habían descubierto. Los Andes, el río Amazonas, incluso aparecen partes de la Antártida, pero desprovistas de hielos, que son imposibles de haber cartografiado incluso en 1513. En fin, es un misterio de primera magnitud, que sigue siendo un gran enigma. Es decir, ese mapa es auténtico, es verídico, no ha sido dibujado ni falsificado por nadie y sigue siendo un desafío para los cartógrafos. Pero también lo son otros muchos oficiales. Hay el gran mapa de América, donde por primera vez aparece inscrito el nombre de América. Es un mapa impreso a mediados del 16 de un cartógrafo alemán que se llamaba Waldseemüller. Y en ese mapa aparece cartografiada la costa pacífica de América, que no se había visto todavía en la época de elaboración de esa cartografía. Así que, bueno, es posible que muchos de esos cartógrafos bebieran de fuentes perdidas, muy anteriores incluso al viaje de Colón, lo cual, bueno, pues habla de que había una información privilegiada que pasaba de mano en mano en algunas clases, evidentemente, y que terminó reflejado en mapas como el de Piri Reis. Por cierto, que está también en un museo, en el Topkapi, pero no lo enseñan. O sea, lo tienen en la biblioteca escondido, que es una cosa que nunca se ha entendido muy bien, pese a que es una de las glorias nacionales de Turquía. Ha estado durante muchos años en los billetes de liras turcas, ¿no? En uno de los billetes de más circulación, y hay reproducciones en todas partes de este mapa. Bien, si no hay alguna otra pregunta, curiosidad. Juan. Yo he encontrado hachas votivas, por ejemplo, que son hachas, ya saben, hachas del Neolítico, pulimentadas, pero tan pequeñitas que no servirían para nada. Son votivas porque seguramente era un lugar donde había un templo, algo de tipo. Y entonces eso, sí, efectivamente eso te produce una gran emoción, porque de pronto tú encuentras aquello. He encontrado también un acueducto que estaba todavía en servicio en el año 1967 en Hornos de Peal, que es donde ahora vais a ir la semana que viene vosotros. Pues ahí, por cierto, si preguntáis por el acueducto, os enseñarán. Es un acueducto muy modesto, solo tiene 3 arcos abajo y 5 arriba, creo. Pues lo encontré yo, sencillamente, y bueno, llamé al arqueólogo
jefe, director del Museo de Jaén, y efectivamente es un acueducto de una época ya tardía, porque se veía que los arcos de arriba no correspondían bien con los de abajo, o sea, ya el maestro de obras no era muy hábil, pero el acueducto estaba todavía en uso, estaba todavía regando huertas, o sea, y por eso se había conservado, por eso no lo habían destruido, obviamente, ¿no? Entonces quizás sean esos los descubrimientos que a mí más me han emocionado, pero yo todavía sigo muy en contacto con antiguos compañeros míos que son arqueólogos, por ejemplo, Arturo Ruiz, que está excavando una ciudad ibera a 5 kilómetros de Jaén, Puente Tablas, interesantísimo todo. Yo te mando de vez en cuando el material, sí. Interesantísimo. Entonces, claro, eso es una vibración de estar en contacto con la verdadera historia según va saliendo. Es difícil de describir si uno no lo está sintiendo, como con el caso que seguramente lo que en la excavación en la que tú viste seguramente sería Fenicia. Los fenicios eran, la isla toda es muy fenicia, y los fenicios eran muy aficionados a hacer pequeñas figuras, que casi siempre era Tánisto o Astarte, la diosa de las figuras, ¿no? Seguramente. Yo recuerdo, hay muchas anécdotas de ese tipo, pero recuerdo un viaje a Chiapas hace algunos años para ver Palenque y la famosa pirámide de Palenque, el templo de las inscripciones y, en fin, todo lo que hay allí, que es verdaderamente sorprendente. Pero lo que me llamó la atención fue que el arqueólogo que estaba al cargo del recinto y que me iba abriendo las puertas y me iba enseñando todo, en un momento determinado dice: esto es lo que enseñamos a los guiris. En realidad, si quieres ver algo de verdad y tal, vamos a otro sitio. Y me hizo meterme en selva adentro, eso está al límite de la selva. Y nos metimos más o menos una hora de camino dentro de la selva. Yo temía que nos íbamos a perder, porque ahí pierdes enseguida los puntos de referencia, pero el arqueólogo sabía muy bien dónde iba. Y terminó mostrándome en medio de la selva, a una hora, como digo, caminando del recinto arqueológico, todo un complejo de conductos de agua que estaban ahí perfectamente hechos, de época maya, tragados por las raíces de los árboles y tapadas por la foresta, pero que formaban parte de una ciudad o de un asentamiento que no estaba excavado. Y un poco más allá había una colina que por la traza y por donde pasaban estos conductos de agua era clarísimo que era una pirámide o un edificio importante ceremonial tragado absolutamente por la jungla, ¿no? Y esa sensación, esa me acompañó durante mucho tiempo, ¿no? El saber que la naturaleza se cobra rápidamente el dominio de lo que llamamos civilización. Bueno, no sé si ustedes lo vieron también incluso en época de pandemia, los que vivieron cerca de parques o de lugares públicos y tal, estuvimos 3 meses encerrados y ya la naturaleza iba pidiendo paso y los animales iban conquistando otra vez el territorio. Los jabalíes pasando por... Exactamente, por las autopistas, sí. Sí, e incluso por los pasos de cebra. Sí, efectivamente. Sí. Es decir, que ahí es donde yo tuve la sensación de que la civilización no es nada frente a la naturaleza, ¿no? Y de que la naturaleza termina devorándolo todo y de que no quedará nada de nuestra civilización dentro de unos miles de años, ¿no? Cuando haya unos arqueólogos del futuro que de repente descubran, pues no sé, que hay una rampa que baja hacia alguna parte y que es el Museo Arqueológico Nacional, ¿no? Bien, si no hay ninguna pregunta más. Sí. ¿Consideráis que la arqueología en España no va muy lenta cuando se descubren yacimientos para avanzar en esos sitios que se han descubierto, dada la cantidad de restos que tenemos? No. Incluso a veces va muy rápida. Cuando se excava un yacimiento arqueológico es un libro. Pero es un libro que a medida que lo vas leyendo vas destruyendo las páginas que lees. Entonces, si haces una lectura defectuosa, ya no puede venir otro que sepa más que tú o que tenga más medios que tú a leerlo bien. Entonces, ese es un gran problema. Entonces, hay que tenerle un gran respeto. Yo sé que un arqueólogo, estamos acostumbrados a Indiana Jones y todo eso, que lo encuentra todo. Pues muchas veces el trabajo del arqueólogo es un trabajo de una infinita paciencia y
a lo mejor está, es decir, no está buscando objetos, está desenterrando vida. Y a lo mejor pues, tiene que estar meses y meses sin encontrar nada interesante. Y también es posible que al final no encuentre nada interesante. Es decir, que es una profesión la de arqueólogo, me estoy metiendo mucho en tu dominio, pero es una profesión muy, una profesión encantadora que a mí me gustaría tenerla, pero al mismo tiempo muy sacrificada, muy sacrificada. Lo que pasa es que, claro, siempre pensamos en los grandes hallazgos, pero para que se encuentre la tumba de Tutankamón, primero has tenido a un montón de gente excavando durante mucho tiempo y los que vendrán que no han encontrado absolutamente nada o lo han encontrado saqueado. Es decir, que la arqueología tiene que ir muy lenta. De hecho, en Egipto, que lo están haciendo medio bien, tienen, no sé si miles Egipto quizás sea, desde el punto de vista arqueológico, lo más rico que hay en el mundo, ¿no? Y tienen miles de yacimientos que los tienen perfectamente catalogados y sin embargo no los excavan, entre otras cosas porque ¿dónde van a meter lo que encuentran? Eso es, cómo lo conservan. Claro. Cómo lo conservan. Efectivamente, porque la arqueología no es descubrir objetos, sino conocimiento y historia. Y es una labor pues pesada, lenta, quería decir. A veces puede ser tediosa y muy a menudo pues emocionante. A lo mejor la emoción no es solo el descubrir un objeto especial, sino el descubrir pues que esa pieza te va a dar la cronología de tal suceso o va a probar sucesos del pasado, en fin, que no es el objeto en sí, sino todo lo que conlleva. Y es una labor lenta de investigación, pero bueno, muy, muy apasionante, desde luego. Bien, pues si no hay ninguna pregunta más, quería agradecer a los autores el que hayan compartido con nosotros este diálogo tan próximo, tan cercano, tan humano, de cuál es el proceso, ¿no?, de creación de una novela, de la creación literaria. Y agradecer, pues todas esas menciones a la arqueología, la inspiración de los museos, al arqueológico, pero a todos los demás también, y el que sus obras pues nos hayan permitido el pasar esta pandemia, por lo menos de manera que más entretenida, y habernos ayudado en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.